fundamento de la moral y que reconozca en la libertad del actor humano el fundamento de su responsabilidad. Ya. Con el autor que vamos a trabajar hoy día se llama Emmanuel Kant. Es un autor, ¿no es cierto?, muy importante desde la perspectiva filosófica. Se dedicó a la ética, ¿no es cierto?, y también a la teoría del conocimiento. Sin embargo, hoy día en clase vamos a revisar ciertos puntos esenciales que están dados en su teoría ética. ¿Qué es o cómo se denomina la teoría ética de Kant? Se denomina ética deontológica. Cuando hablamos de teoría ética deontológica, no estamos hablando de teoría ética del deber, ¿ya? Kant establecía una crítica a todas las éticas anteriores, a todos estos fundamentos que se daban respecto a la moral, porque decían que eran teorías demasiado subjetivas. Si, por ejemplo, a Kant lo hubiésemos puesto a analizar la teoría de Aristóteles, él la habría rechazado, porque habría señalado que la felicidad, ¿no es cierto?, no se puede esgrimir solamente desde una perspectiva, como de manera universal, porque la felicidad, diría Kant, es subjetiva para cada persona. ¿Qué significa que sea subjetiva? Significa que es diferente para cada uno de ustedes. Por ejemplo, decía Kant que para quien está enfermo, la felicidad va a ser la salud, ¿no es cierto? No otra cosa. Para quien está con pobreza o miseria, la felicidad va a ser tal vez el tener un poco de riqueza. Y así cada persona, dependiendo de sus condiciones personales, va a tener diferentes como formas de entender la felicidad. Por eso Kant decía que la ética no puede ser universal si se basa en un precepto que es subjetivo, es decir, en un concepto que puede ser diferente para todos. Por eso su teoría es deontológica, apunta al deber, pero un deber que sea universal, es decir, que valga para todos. Eso es como lo primero que habría que esclarecer con este autor. Ya, hasta acá, lo poquito que expliqué. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Chiquillos, Sí, Miss. ya, seguimos entonces. Si voy muy rápido, hay cosas que no entienden, por favor párenme y lo vuelvo a repetir con otras palabras. ¿Qué es lo que dice Kant respecto al deber? Para él, a diferencia de Aristóteles, por ejemplo, que decía que la felicidad era el fundamento de la ética, para Kant el deber es el fundamento de la ética, el deber. Pero es un deber que vale por sí mismo, no es un deber que esté condicionado a otras cosas, ¿ya? El valor moral, dice, de una acción no reside en aquello que quiere lograr, la finalidad. No depende de la realización del objeto mismo de la acción. Consiste única y exclusivamente en la conformidad con el principio según el cual se realiza, alejando a toda influencia de deseos e inclinaciones. Entonces, si yo actúo, por ejemplo, por una inclinación que me va a dejar, ¿no es cierto?, algún grado de satisfacción, Kant dice que eso no necesariamente va a apuntar a algo ético. El deber debe ser algo completamente fuera de cualquier inclinación subjetiva. Tiene que ser algo que valga por sí mismo, que no esté, ¿no es cierto?, ligado a influencia de deseos o inclinaciones, ni que esté ligado, ¿no es cierto?, como un medio para alcanzar otra cosa. El deber tiene que valer por sí mismo. Por ejemplo, les voy a poner un caso. El robar o no robar es un deber, diría. Y es un deber universal que usted tiene que cumplir, ¿no es cierto?, en cualquier lugar en el cual se encuentre. Si yo digo, no debo robar porque me meterán preso, ahí yo ya estoy condicionando el deber, porque le estoy diciendo que si robo me pueden meter preso, pero tal vez si no me meten preso yo puedo robar. Entonces Kant dice que eso está mal, y yo no puedo condicionar los principios de la ética, ¿no es cierto?, a otros factores externos. Siempre tienen que valer por sí mismos. ¿Robar es malo?
en sí mismo, no porque tenga otra consecuencia. Entonces, sigamos. Cuando hablamos de rigorismo kantiano nos estamos refiriendo justamente a esta forma que él tiene de entender la moral, la ética, perdón. El rigorismo se refiere al rigor, porque el deber, ¿no es cierto?, puede ir en contra de mi felicidad, pero yo igual debo realizarlo. Por ejemplo, Kant es tan como riguroso en cómo debe ser la ética, que aunque yo en cierta medida me perjudique a mí mismo, yo tengo que actuar de acuerdo al deber. Si el deber, por ejemplo, dice que yo tengo que decir la verdad, aunque esa verdad me haga tiro a mí, yo debo hacerlo. No tengo que condicionar el deber a lo que me pasa a mí, a lo que yo voy a sentir, a lo que afecte a un otro, sino que siempre tengo que cumplirlo. ¿Por qué dice Kant? Porque la bondad o la maldad son universales, entonces no se pueden hacer excepciones de acuerdo a mis precedentes o a mí como forma de entenderlo o mi forma de sentirlo. No, eso queda como sumamente excluido en Kant. Por eso se habla de rigor. La ética kantiana es sumamente rigurosa. En cierta medida, uno también en ese plano siempre dice cuál es su deber como persona. Cumplir, ¿no es cierto?, ciertas normas que son, cierta medida, que lo trascienden a usted. Ya, los modos en los cuales yo puedo actuar, ¿no es cierto?, pueden estar dados de diferente manera. Yo me puedo inclinar por deseos personales, para el bien personal, o mi propia felicidad, o por egoísmo, qué sé yo, pero también por un mandato, que se presenta con carácter de imperativo. Esos son en cierta medida, las formas en que él dice se establece el deber. Las inclinaciones, vuelvo a repetir, son las formas en las cuales yo me puedo mover por mis propios intereses nomás, no por un interés, entre comillas, que esté relacionado con lo ético. Imperativo tiene que ver como mandato. No sé si ustedes se acuerdan de cómo funcionaban los verbos imperativos o los tiempos imperativos en los cuales era obedece tú, es como formas de mandar, por eso se llaman mandatos. Y así Kant divide, a partir de este esquema, ¿no es cierto?, él divide en la forma en cómo se presentan estos mandatos. La voluntad, que es la forma en que yo puedo actuar, está dividida en máximas o en imperativos. Las máximas son esto que decíamos acá, las inclinaciones. Son mis deseos personales, mis principios subjetivos. Por ejemplo, yo no me pongo zapatos rojos un domingo porque lo considero de mal gusto. Es una cuestión mía, personal, ¿se dan cuenta? O yo no me tiño el pelo rubio o las canas porque para mí es ir en contra de la naturaleza. Son cosas que me rigen a mí nomás. No puedo yo implicar que el resto se rija por las mismas cosas que pienso yo, que son subjetivas. Entonces las máximas son como mis propios pensamientos con los cuales yo ordeno mi vida cotidiana, por decirlo de alguna manera. Vamos a parar aquí y vamos a ver si hay dudas. ¿Dudas sobre esto? Eh, yo tengo una duda de que entonces sería Sí. que no importa la consecuencia que puede traer para el otro, si es bueno o malo, uno lo hace igual, algo así. Claro, lo que pasa es que lo que dice Kant, mira, Javiera, es que el deber se tiene que cumplir sí o sí, el deber moral, porque independiente, claro, de las consecuencias que eso puede tener, tú siempre tienes que actuar de acuerdo a lo que dice la ética. Si, por ejemplo, yo soy una persona que estoy ocultando a mi hijo porque robó en mi casa, ¿qué me diría el deber frente a las autoridades? ¿Lo debo denunciar o lo debo cuidar? ¿Qué diría el Denunciar. deber? Exacto. Kant dice y llega a ese punto, por eso decimos que es tan rigurosa esta ética, que es como de pronto inhumana, que no tiene en consideración los sentimientos. Pero Kant dice que si nosotros nos dejáramos llevar solamente por sentimientos y cosas subjetivas, la ética no podría ser universal. Matar a un niño, por ejemplo, debe ser algo malo en todos los lugares del mundo, para todas las personas.
Porque el deber dice que no debes matar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que él está explicando, en cierta forma. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Sí, profe. Ya, continuamos entonces. Entonces, vamos acá. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que Kant establecía una ética súper rigurosa, que la ética se presentaba esta forma del deber a través de un mandato, como una orden, y él, ¿no es cierto?, establece unas distinciones para decir cuándo es algo un deber y cuándo es algo, ¿no es cierto?, subjetivo. Y las máximas, como les decía recién, son estos principios subjetivos que yo puedo tener para ordenar mi vida, como lo de las canas. No me tiño el pelo porque las canas me dan onda o porque son parte del tiempo, qué sé yo. Cuestiones que yo no se las puedo exigir al resto, son solamente míos. Sin embargo, esta voluntad, que en el fondo se puede traducir como el hacer cosas en la práctica, desde una perspectiva ética, se mueve por imperativos, que son leyes, que son mandatos. Y estas se clasifican en dos: los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los hipotéticos son aquellos que están condicionados, que yo actúo por una condición para conseguir otra cosa. Y los categóricos son los que realmente siguen el deber. Vamos a explicar los hipotéticos. Por ejemplo, oh, por ejemplo, su valor radica en el fin, objeto exterior a la propia voluntad. Ya. Si yo, por ejemplo, digo, si quieres alcanzar la felicidad, debes seguir los 5 pasos de la Biblia o de, no sé, no, muy mal ejemplo. Debes seguir los 5 pasos de las reglas del espíritu, qué sé yo, de alguna religión. Entonces, estoy dando, ¿no es cierto?, como una norma externa para alcanzar la felicidad. O, por ejemplo, los mismos casos que les puse recién. Yo no debo robar porque robar es malo o porque voy a recibir castigo. ¿Se dan cuenta? Condiciona el robar a la consecuencia que me va a traer. Déjenme ver la pregunta que apareció acá. Pero es como un deber, es como un medio para conseguir otra cosa. Los imperativos hipotéticos son así, Daniel. Los categóricos no. Los categóricos son así como una verdadera latigazo. Robar no se debe robar porque robar es malo en sí mismo, no porque tiene una condición, no porque voy a conseguir otra cosa. Por ejemplo, el imperativo hipotético es el que se presenta como un medio para alcanzar un fin. Usted no debe robar porque robar le va a traer una prisión o le va a traer un castigo. Ahí yo estoy condicionando el deber al castigo que voy a recibir. Por eso hablamos de qué es heteronomía. Acuérdense que la heteronomía, cuando la vimos hace un ratito atrás, decíamos que era que yo en cierta medida condicionaba mis acciones por miedo al castigo, a las consecuencias que me van a traer. Y muchas personas actúan de esa manera. Actúan moralmente, netamente, porque si no lo hacen, eso va a traer una consecuencia. Esos son los imperativos hipotéticos. En cambio, los categóricos hacen alusión a cómo debe ser el deber en sí mismo. Por ejemplo, no debes hacer esto porque en sí mismo está mal. Usted no debe ser infiel porque la infidelidad es en sí misma mala, no porque lo vayan a pillar. Ahí ya lo estaría condicionando y lo estaría tratando como hipotético. Porque si lo pillan, usted le van a traer, ¿no es cierto?, sufrimiento a la otra persona, que era su pareja, etcétera. Sino que Kant diría, usted no debe ser infiel netamente porque la infidelidad es mala en sí misma, no por otras consecuencias. Si yo empiezo a pensar en las otras consecuencias, estoy hipotetizando el deber moral. ¿Se entiende? La diferencia entre hipotéticos y categóricos es como una conciencia moral. Sí, toda la ética es como una conciencia moral, Camila, pero en el fondo lo que te está diciendo Kant te está mostrando, ¿no es cierto?, los diferentes caminos que pueden establecerse para fundamentar la moral. Y el único camino que él dice que es válido para que la ética sea universal para todo es el del deber, del imperativo categórico, no del imperativo hipotético, no de las máximas, ni nada de eso. Preguntas.
Seguimos entonces. Y aquí aparece una formulación de lo que él plantea como debe ser el imperativo categórico, que es el que realmente le da el fundamento a la ética. Dice, obra o actúa según una máxima tal que puedas querer que al mismo tiempo se torne en ley universal. ¿Se acuerdan que las máximas eran estos principios subjetivos que regían como las formas de actuar personal? Bueno, él dice que una formulación para establecer el imperativo categórico es que yo actúe de tal manera que mi forma de actuar pueda aplicarse a todo el mundo. Si yo, por ejemplo, actúo de manera generosa siempre, esa forma de actuar generosa se puede aplicar, ¿no es cierto?, a todo el mundo. Por eso él dice, actúa de tal manera que tu ejemplo, por decirlo de alguna manera, pueda ser un ejemplo positivo que se pueda tomar como ley universal. Y después dice, obra o actúa de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Ya, actúa tratando a las personas siempre como fines y no como medios para alcanzar otra cosa. Las personas también son fines en sí mismas. Yo no puedo usar una persona, por ejemplo, para alcanzar un puesto de trabajo, no me puedo poner a pololear con un niño para que me enseñe matemática y subir las notas, por darles ejemplo, porque eso sería que estoy usando a esa persona como un medio, no la estoy valorando en sí misma. Entonces, ¿qué dice respecto al imperativo categórico? Que yo tengo que actuar siempre reconociendo a un otro como persona, no como un medio para. Por ejemplo, si yo me pongo a pololear con un caballero de 50 años porque es multimillonario y me va a dar todos los lujos del mundo, yo lo estoy usando a él como un medio. No lo estoy viendo como, como una persona en sí misma, sino que lo estoy usando, ¿no es cierto?, como medio. Se me coló la actividad. Ya. Vamos a partir acá. Los imperativos hipotéticos, que era lo que estábamos hablando recién, determinan la acción solo como medios para alguna otra cosa. Son imperativos como técnicos, podríamos decir ahí, instrumentales. Sí, en unas circunstancias determinadas, ¿no es cierto? Si quiero alcanzar una meta específica, tengo que hacer otra cosa, perdón. Y los categóricos, vuelvo a repetir, es la acción representada como buena en sí misma, no porque obedece a otra cosa. Son los imperativos propiamente morales y de la acción propiamente libre. Kant dice que la libertad se ve, ¿no es cierto?, dentro de un imperativo moral categórico. Ahí yo veo la responsabilidad, ¿no es cierto?, que está ligada netamente a la libertad, en la medida en que actúo de acuerdo al deber. Y esto es lo que habíamos conversado recién. 3 formulaciones del imperativo categórico. Actuar de tal manera que mi ejemplo pueda ser válido para todos, como ley universal. Actuar de tal manera, ¿no es cierto?, que yo siempre al otro lo valore como persona y no como un medio para alcanzar otra cosa, y actuar de tal manera que mis principios subjetivos yo los pueda establecer un reino universal define. Él define eso, ¿no es cierto?, en los cuales la ética tendría, ¿no es cierto?, como el primado del deber. Todas las cosas serían fines en sí mismos y no por otro, no por una cosa anexa que se pudiera dar. La actividad que se me coló no la vamos a realizar la clase de hoy, porque la próxima semana vamos a hacer unas preguntas relacionadas con este autor, pero en clases. Yo quiero saber ahora si hay dudas respecto a lo que expliqué, algún término, algún concepto, algo que les pueda aclarar. O si no, hago el resumen yo. La voluntad no me quedó muy clara. La voluntad tienes que entenderla tú como la capacidad que tiene el ser humano de actuar, del querer. Eso se entiende por voluntad. Kant dice, los imperativos hipotéticos, profe, ya. Vamos a ir a esa parte entonces. Voluntad e imperativo, que es justamente este esquema. Kant dice que la voluntad o este querer de las personas puede estar dividido, ¿no es cierto?, en 2 aristas.
por una parte, estas máximas, que son en cierta medida mis principios subjetivos, las cosas que yo hago de acuerdo a lo que yo creo, y vuelvo a repetir el ejemplo de las canas, que se puede ver en otras cosas. Yo, por ejemplo, no me pongo ropa negra, tal vez porque la encuentro deprimente. Ese es un principio subjetivo, me rige solamente a mí, no se lo puedo imponer al resto. En cambio, los imperativos, que son leyes ya morales, sí se pueden, ¿no es cierto?, solicitar al resto. ¿Qué dice Kant? Él dice que existen dos tipos de imperativos o dos tipos de mandatos que son éticos. El primero son los hipotéticos, que en cierta medida están relacionados cuando yo actúo de acuerdo a algo, pero como un medio para conseguir otra cosa. Por ejemplo, si yo soy compasiva y me saco una foto en Instagram y la publico, y publico como haciendo como el acto compasivo, entregando, qué sé yo, una donación, lo que sea, pero en el fondo estoy actuando de esa manera para conseguir like o para conseguir, no sé, ser más popular. Pero no en el fondo porque el objeto valga en sí mismo, la compasión valga en sí mismo, sino que estoy como proyectándome por otra cosa. En cambio, el imperativo categórico obedece, ¿no es cierto?, a lo más profundo que dice Kant, que debe ser como lo que rige una ley universal necesaria para todas, tiene que ver con el deber en sí mismo. Si yo actúo compasivamente es porque tengo que entender que la compasión en sí misma es buena, no porque vaya a sacarme una foto para publicarla y tener más likes, no porque en el fondo eso pueda servirme para después que el resto de la gente me vea como buena persona. No, tengo que actuar porque eso es bueno en sí mismo. En cambio, el hipotético, yo actúo para conseguir otra cosa o por miedo a que me pueda pasar otra cosa. Vuelvo a repetir el ejemplo de la infidelidad. Yo no soy infiel, diría Kant, porque la infidelidad en sí misma es mala. En cambio, otras personas pueden decir, no, yo no soy infiel porque no me gusta hacer daño, porque voy a dañar a otra persona. Empiezan a pensar como en las consecuencias, como en las otras cosas que conlleva eso, esa acción inmoral, por decirlo de alguna manera. No porque lo vean en sí mismo como algo malo. Por eso se habla de que el deber es como formal, no tiene un contenido propiamente tal, sino que puede englobar todas las cosas que se puedan dar desde una perspectiva de fundamentos éticos. ¿Quedó más claro ahí? Hay más preguntas. Lo imperativo hipotético. Ya. Lo mismo que dije recién, pues, Sofía, los imperativos hipotéticos tienen que ver con condicionar tus acciones porque vas a conseguir otra cosa. Son como medios para. No robo porque me pueden meter preso. Estoy condicionando. El por qué va a pasar esto otro hace que ya este deber o esta forma de actuar, ¿no es cierto?, esté condicionada. No hago la cimarra porque me van a echar del colegio. ¿Te das cuenta? Lo estoy como siempre condicionando por la consecuencia. En cambio, Kant, que dice que es el imperativo categórico, no condiciona. Hacer la cimarra es malo y punto. Yo lo tengo que entender desde esa perspectiva. Ser infiel es malo y punto. No porque va a pasar esto otro, sino porque en sí mismo las cosas malas son malas y las cosas buenas son buenas. No tienen que estar condicionadas por otras cosas que vayan a suceder o por otros factores que vayan a darse, ¿no es cierto?, ligados. Me dice, entonces no se le envía la actividad. No, se me pasó esa actividad. Se me pasó, porque es lo que tengo programado para la próxima clase. Recuerden que la próxima clase, es el cuestionario que vamos a hacer, que yo creo que no va a ser más de 3 preguntas, considerando que Kant igual es complejo. Le vamos a dar también un puntaje para sacarlo como evaluación. Y ahí ya tendríamos las 2 notas de agosto, una en septiembre y una en octubre. Considerando que cuarto medio siempre se va en noviembre, incluso antes, a veces, a la última semana de octubre hay que tener todo listo. Creo que lo más que hasta un cuarto medio cuando yo he hecho clases es como hasta el 11 de noviembre. Y generalmente la última semana, ustedes saben, es netamente para cerrar porcentaje y ver casos pendientes. Así que, próxima clase hacemos un cuestionario. Nos conectamos tempranito, cosa que cualquier duda que usted tenga en la clase, me la hace, ¿no es cierto?, a mí, y ahí vamos resolviendo para que les vaya bien a todos. Si no hay más preguntas, podríamos, ¿no es cierto?, cerrar diciendo que Kant es un pensador, ¿no es cierto?, que establece que la